Hola amigos, es un motivo de alegría estar nuevamente con ustedes con nuestro programa Hablemos de Parkinson. Ya sabemos que es el programa de la Fundación Parkinson del Eje Cafetero y que llegamos a ustedes a través de Leven Radio. Hoy nos acompaña en el máster Sandra Castaño y vamos a aprender hoy acerca de los cuidados respiratorios en la enfermedad de Parkinson. Recuerden enviarnos sus preguntas al correo electrónico fparkinsoncafetero@gmail.com o levenradio@gmail.com. Conocer la enfermedad respiratoria, la enfermedad de Parkinson y sus tratamientos es muy importante. Eso lo trata la fonoaudiología, que es la disciplina científica que se encarga de la evaluación y tratamiento de los trastornos del habla. Hoy nos acompaña la doctora Diana Borges. Doctora, bienvenida. Gracias, doña Ofelia, por la invitación. Sí, es muy importante aclarar, nosotros trabajamos fonoaudiología especializada en motricidad orofacial. ¿Por qué iniciamos ahí esta conversación o esta entrevista con las enfermedades respiratorias? Y resulta que el trastorno de la deglución o diagnosticado como disfagia nos genera unos síntomas, unos signos y unos síntomas como broncoaspiración, signos aspirativos, y de ahí se pueden generar neumonías a repetición y son características de los pacientes con Parkinson. Eso le iba a decir. De pronto para la gente que no tiene conocimiento en esa área, es como irles desglosando eso, ¿cierto? Bueno. Eso tiene unas complicaciones tremendas, pero una cosa que yo he aprendido es que lo primero que se afecta en la enfermedad de Parkinson, pero lo último que por lo regular se da cuenta el médico y aún hasta el mismo paciente. Normalmente esta parte donde está o sea, todo lo que compone la parte de la deglución y todo lo que ustedes manejan, me gustaría como describirles, como hacerles un esquemita para que ellos entiendan de qué es que les vamos a hablar. Bueno, nosotros en la fundación estamos manejando la rehabilitación de los pacientes a nivel de motricidad orofacial. ¿Qué quiere decir? Trabajamos a nivel de estructuras, uno que es la musculatura orofacial, que es musculatura de cuello, de cara, y en donde se compone por estructura laríngea, estructura faríngea, lengua, velo del paladar y musculatura facial. Todas estas musculaturas se ven afectadas por la patología. ¿Por qué? Porque la patología me afecta el tono y la masa muscular desde su lesión neurológica. Entonces, con esa afectación me va a disminuir o alterar la función de cada músculo. Para poder hablar y para poder deglutir, cada músculo debe generar unos movimientos coordinados y sincrónicos. Entonces es donde empezamos a encontrar características como dificultad en el habla. Hay pacientes que se les empieza a afectar la fluidez, el ritmo, la prosodia, hablan muy rápido o hablan muy lento. Hay pacientes que a nivel de deglución mastican muy rápido, no mastican nada, tragan entero, o a lo contrario, se demoran mucho en su proceso de fase oral, que es un proceso de trituración, de preparación del bolo, mastican, se demoran, y al momento de desencadenar su fase faríngea o su otra fase deglutoria, lo hacen muy rápido o muy lento, y en ese proceso es donde empieza a generar sus signos aspirativos. Eso. Nosotros, ¿qué vemos cuando empezamos con el problema? Vemos que la cara se pone muy rígida, o sea, lo que usted ha descrito es que la cara se pone rígida, inexpresiva. Hay casos en que como que se tuerce un poquito la musculatura. Esa parte que usted está hablando, de que la persona le pierde fuerza en la masticada, en el pasar el bolo alimenticio. Eso en un principio no lo notan los familiares, por ejemplo los cuidadores, y muchas veces no lo nota el paciente. Pues uno sí empieza a sentir como que pasa y necesita tomar líquido para acabar de pasar, o le queda comida en las paredes de las comisuras. Pero no le pone mucha atención. Y junto con lo que usted menciona de
que de la masticación también hay un problema que pues se refleja, hay un problema que de ese sí se dan cuenta los familiares y el paciente, es que se le baja el volumen de la voz. Se dan cuenta primero de ese que de los otros y le paran más bolas a ese, pero es más complicado el otro, el que usted acaba de describir. La patología me va a afectar a nivel dos enfoques importantes, uno que es el habla, que son todas las características y o cualidades del habla que hay entre intensidad, ritmo, fluidez, prosodia, y a nivel de deglución, que estamos hablando de fase oral, fase faríngea. ¿Qué pasa? Cuando se habla de fluidez, de prosodia, ¿y cuál es la otra? Ritmo. Y ritmo, estoy hablando en los términos de nosotros es que empieza a hablar muy lento, a no pronunciar bien. Exacto. ¿A qué más? Va cambiando las características de su habla. Ahí me va a afectar todas las habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque va a ser un habla monótona, plana, no me va a hacer signos de interrogación, signos admirativos, no va a tener una entonación diferente para hacer algo aclamativo, eso no lo hace. Se vuelve muy aburrido hablar con por eso se caracteriza como hablas monótonas, planas. Eso nos va a afectar a nivel de las habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener restricción al interactuar con el medio, con el entorno. Se le sumamente en reuniones o en compromisos, se ve y se va a empezar. Hablar. No, exactamente, se retrae. Sí. Y en el entorno familiar es donde por comodidad, por confianza va a sentir, pero llega un momento que siente rechazo. ¿En qué momento? No es que digan, no hable más, solamente con el que me diga qué dijo, es que no le entendí, hable duro porque no se le escucha. ¿Cómo? Eso va generando un rechazo para el paciente al interactuar. Llega un punto que solamente se limitan a contestar lo necesario, sí, no, bueno, y hacen gestos. Sí, eso es cierto. Pues yo lo he vivido y lo he visto en muchos pacientes. Entonces empieza la persona a no querer ya decir nada, o se disgusta cuando le dicen, es que no le oí, repítame, ¿qué dijo? Vocalice bien. Todos esos son síntomas de que toda esta parte está afectada. Sí, bueno, son síntomas de alarma. Una cosa que no dije cuando la presenté es que usted es fonoaudióloga especialista en musculatura a motricidad orofacial, pero también está trabajando con la parte de la disfagia. Sí. El Centro de Fonoaudiología Clínica de Colombia está liderado por la doctora Patricia Cedeño, quien es la fonoaudióloga especialista en disfagia orofaringea, motricidad orofacial. El enfoque de la empresa es trabajar especialidad, trastornos a nivel de deglución, de habla y de voz. ¿Qué quiere decir? A nivel de habla trabajamos trastornos de deglución, de voz y cualidades como disartes. Puede ser otro tipo de patología que manejamos. No manejamos el manejo regular, que es lenguaje, estimulación del lenguaje, audiología. Eso no lo hacemos en la empresa. Por eso el equipo de trabajo está capacitado para trabajar este tipo de patologías. Sí, ya una fonoaudiología muy especializada. Sí. Nosotros pasamos de estar describiendo la problemática que vivimos a unos términos que la gente ya se pierde de la conversación. Entonces, lo que estábamos diciendo, cuando se describió cómo se afecta la musculatura, cuáles son los síntomas que se está viendo, es porque si esa parte eso es urgente atenderlo, no duele, no le va a generar otros problemas, ya le va a generar otros cuando vaya más avanzadito. Pero es muy urgente atendérselo porque entonces vienen los problemas que la doctora mencionó, la disfagia, la disartria, que es la alteración en el habla. Eso. Entonces, esos sí son graves, porque ustedes ya saben que el Parkinson no nos mata, pero nos matan las complicaciones. Y por esa parte hay unas complicaciones que ahora nos va a explicar la doctora. Doctora, en todos esos términos, expliquemos qué significa cada uno de ellos. Bueno, vamos a empezar cómo detectar o cómo hacer un manejo temprano, porque recomiendo o sugiero hacer el manejo de estas patologías por fonoaudiología especializada.
¿Por qué? Porque debemos identificar qué tipo de alteración y trabajar desde la patología muscular, no generalizar. No es el mismo trabajo un paciente con Alzheimer como un paciente con Parkinson. No se debe trabajar o no se debe generalizar el manejo porque me presentan características similares. Partiendo de ahí, tenemos en cuenta que el Parkinson me va generando un deterioro de dopamina. Esta me permite generar unos movimientos, una coordinación de movimientos. Para yo poder hablar, para yo poder deglutir, los músculos tienen que generar unos movimientos muy coordinados. Entonces, ¿qué pasa? La patología me va a afectar a nivel de masa y a nivel de tono muscular. ¿Qué es la masa? Es el grosor del músculo. Hay músculos que se van con el tiempo, se van volviendo muy, muy delgados, y el tono es el movimiento que tiene, si lo hace con fuerza, si no lo hace con fuerza, si lo hace lento, si lo hace rápido. En esta parte, desde ahí empezamos a hacer la rehabilitación. Por eso, para la fuerza es necesario aprender a respirar. Exactamente. Entonces, partiendo de ahí, por eso al iniciar la entrevista hablábamos de unas estructuras que son las que nosotros rehabilitamos. ¿Por qué? Porque tenemos que en la estructura, en la laringe, ella nos genera dos mecanismos, que es la parte deglutoria y la parte respiratoria. ¿Por qué respiración? Porque está conformada toda su vía, hace parte dentro del conducto respiratorio, están los pliegues vocales, con ellos se une la tráquea hasta unirse bronquios y pulmones. Cuando yo respiro, expiro, los pliegues vocales se abren. Cuando en el paso del aire ellos generan unos movimientos que deben ser ondulación, vibración, pero deben ser unos movimientos simétricos a nivel bilateral. Por eso muchos pacientes... Quiere decir, perdón, que de los dos lados van haciendo los dos exacto, sincrónicos. Son dos bandas. Cuando respira y pasa el aire, ellas se movilizan dependiendo de lo que quiera generar, el sonido que quiera generar, hacen el movimiento de onda, vibran o se unen. Entonces, si no hay vibración o si no hay recuperación del movimiento, exacto, ¿qué pasa? Muchas veces, como se va afectando la masa y el tono muscular, esta es la banda o el pliegue vocal, queda delgadito, y si está la estructura en diferente ubicación, uno va a estar más largo que el otro, uno va a tener más movimiento y ahí ya hay vibración asimétrica del pliegue. ¿Cómo nos damos cuenta? Con las características totalmente de la voz cambian. Como que el paciente empieza con un tono de voz a hablar y al finalizar ya empieza con una disfonía, puede empezar el día y al finalizar el día ya tiene una voz totalmente diferente. Empezando el día el paciente se le escucha, se le entiende, tiene buena intensidad, pero al finalizar ya estoy cansado, ya hoy no tengo voz. Son características totalmente diferentes que nos están diciendo está pasando algo en los pliegues vocales. Desde ahí nos puede generar síntomas de alarma. Bueno, doctora, cuando está empezando el problema, que todavía no se ha convertido en una disfagia, este tratamiento de fonoaudiología normal, que le enseñan a respirar, que hay que mover los músculos de la cara, que hay que inflar bombas, que hay que soplar, que hay que repetir vocales, ¿eso sí alcanza a corregir o hasta cierto punto? Que es importante es, a ver, le explico, trabajar el mecanismo o la coordinación neumofónica, que es la coordinación entre la respiración y el habla, es importante cuando ya tengo la musculatura adecuada a nivel de tono, cuando he rehabilitado y he reacondicionado. ¿Por qué? Porque la patología me va a generar una rigidez. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Puedo tener el cuello totalmente tenso, la musculatura de la lengua, que es la que se mueve para pronunciar adecuado, y la de la cara para generar otros mecanismos del habla, están tensos y solamente me trabajan respiración con soplo. ¿En qué momento yo estoy trabajando las cualidades como tal de la función para hablar? En ningún momento. Solamente le estoy diciendo al diafragma, bueno, respire, tiene que sostener el aire y hace la expiración, pero no me trabaja la función como tal neumofónica. Entonces lo adecuado es primero reacondicionar esto que está alterado, que es desde la base, desde la musculatura, y inmediatamente se va activando función, que es lo que hemos venido trabajando en la fundación. Empezamos a hacer el manejo muscular, rehabilitamos estos músculos que han dejado que su función está lenta, y inmediatamente en la misma sesión empezamos a activar toda esta secuencia respiratoria.
Eso, así debe ser el trabajo adecuado. Pero Pero si primero el reacondicionamiento y luego el otro. primero se acondiciona lo que está alterado y después se trabaja, se activa a nivel de función. Pero lo normal, vea, para nosotros ha sido una bendición que ustedes llegaran a hacer ese trabajo. Porque lo normal es que uno no conozca, yo desconocía que eso existía. Para mí fonoaudiología era una cosa y eso era todo lo que necesitábamos. Y si uno va al servicio médico, le mandan unas sesiones de fonoaudiología que le hacen 15 o 20 minutos y ya sale, ¿cierto? Entonces, esa parte es sumamente importante. Sí. Y no está metida dentro del programa de fonoaudiología en la GPS, ¿cierto que no? No. Es importante, yo creo que como todo gremio, ir avanzando. Los médicos necesitan especializarse porque tienen muchas áreas de abordaje y los profesionales de apoyo también, así como lo hacen los fisioterapeutas, los terapeutas ocupacionales, los psicólogos, nosotros también, los fonoaudiólogos también, porque es una carrera muy bonita que tiene un amplio campo de acción y en la academia, en la universidad, nos dan las bases de todas esas áreas de acción, pero no somos específicos. Claro. Y como todas las patologías, todo evoluciona. Sí. Entonces debemos estarnos actualizando y saber diferenciar el manejo, porque esa sesión que le hacen normal de respiración se la hacen a un paciente, como lo explicaba anteriormente, un paciente con Alzheimer, un paciente con esclerosis, un paciente con parálisis cerebral y generalizan, y por eso es que no se logra una evolución efectiva. Efectiva es en corto tiempo porque la disfagia me puede generar desnutrición o deshidratación. Entonces sí. No le puedo hacer 20, 30 sesiones en 3, 4 meses porque ahí eso pasa, el paciente no se recupera y va a otro proceso como una gastrostomía. Lo más importante es darle un manejo adecuado en corto tiempo y que el paciente vea los resultados inmediatos, porque lo que nos garantiza en este tipo de población es darles calidad de vida y no ayudar a que la patología aumente o se degenere más fácil. Sí. Doctora, o sea que ese es una enfermedad silenciosa, sí. Ese es una parte que se va degenerando, pero calladita. Exactamente, porque que cuando ya el paciente empieza a ver los síntomas, por ejemplo, que se le va la saliva o la comida, como decimos nosotros, por el camino viejo, que le da tos, que ya hay qué tan fácil es retroceder. Nosotros cuando diagnosticamos específicamente disfagia lo hacemos a nivel, nos planteamos unos objetivos muy específicos a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de cómo está su patología muscular. Entonces, si nosotros detectamos que aún hay masa muscular, que hay una adecuada masa muscular y que el tono también, pero hay incoordinación en el proceso, en el movimiento, es fácil porque la rehabilitación que hacemos la hacemos con uso de equipos. Entonces el equipo me ayuda a que vuelva a generar esa secuencia de movimiento. Sí. Y aún me está generando solamente en esta etapa a corto plazo signos como que sensación de cuerpo extraño, carraspeo, sequedad y alteraciones en el habla. Como que siente una arenita ahí que le produce tos todo el tiempo. Exactamente, ahí lo podemos programar en unas de 10 a 20 sesiones iniciales y se logra reacondicionar esa musculatura, enseñarle nuevamente cuál es su coordinación y cómo deben ser sus movimientos exactos y se va manejando. A mediano plazo es el paciente que ya rechaza algunos alimentos, que es un paciente que deja de comer alimentos sólidos porque se cansa masticando. Es un paciente que con el agua siempre le da tos, cuando consume los medicamentos siempre le da tos y empiezan a triturar los medicamentos porque ya no me pasa y cuando me lo consumo entero me ahogo, sí. Y me queda esa sensación constante que ya está presentando un periodo de deshidratación, de desnutrición y la familia lo empezó a ver delgado y prefieren darle Ensure o un suplemento alimenticio. Esos son los pacientes que rehabilitamos y que ya están más avanzados. Porque no conocen, no saben. Exactamente. Es lo único que conocen y es lo que hacen. Y a largo plazo es el paciente que definitivamente no consume ningún tipo de alimento y que con todo lo que consume se ahoga. Eso le iba a preguntar. Ese es un proceso, esa degeneración de los músculos, es un proceso largo, ¿cierto? Sí. Se demora varios años. Pero una vez que avanza,
ya es muy complicado devolverlo, ya llega el momento en que la persona que tiene que consumir espesantes para poder tragar la comida y ya no se detiene una no, lo que hacemos, ¿qué? sí lo hemos hecho, lo hemos logrado. Sí, pero con este tratamiento. Con este manejo que hacemos con rehabilitación de uso de equipos. Perdón, doctora, llegó Belfort. Que siga. Belfort. Belfort llegó. Que entre. Sí. Cuéntele usted, doctora, porque yo hablé de los problemas respiratorios y mucho más que eso. Que estamos hablando de la importancia de detectar el paciente con Parkinson cuando tiene disfagia, que es el trastorno deglutorio, que me puede generar signos de broncoaspiración, deshidratación, desnutrición, y también me genera las afectaciones del habla. Son pacientes que ya no se les entiende, no se les escucha cuando habla, entonces es explicarle que cómo detectamos el manejo, cuándo es una rehabilitación a corto, mediano, largo plazo, y ya íbamos a hablar cómo lo hacemos en la presa para que se vean los resultados. No quiere decir que sí, el paciente, porque es que lo que varía es el tiempo de patología. Hay pacientes que tienen muy poquito tiempo, pero avanzó muchísimo, como pacientes que llevan muchos años con la enfermedad. Entonces, perdón, doctora, quiere decir que todos los pacientes con Parkinson desde el comienzo les empieza a afectar estos músculos y los músculos de la cara. Entonces, como estos músculos son los que tienen que ver con la deglución, o sea, cuando usted come la fuerza para pasarlos, cuando usted respira la seguridad para que el alimento no le vaya por otro lado y se broncoaspire y lo puede matar, una broncoaspiración lo puede matar. Entonces, puede producir una neumonía. Entonces estamos hablando de eso, los síntomas que le va viendo el paciente, se le baja el tono de la voz, pero contándoles, pues qué tan grave es eso, porque como es lo último que el médico se da cuenta, y los familiares tampoco lo notan hasta que ya la persona tiene problema de tragarse el alimento. Claro. Nos acompaña ahora Belfort Galeano, él sí es conocedor de radio y tiene experiencia en locución. Entonces vino a apoyarnos. Bienvenido, Belfort. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues hoy acompañándolos en este programa tan interesante, vamos a estar hablando con la doctora temas muy importantes. Entonces esperamos de que estén bien conectados ahí con nosotros. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de la enfermedad, de lo que se puede generar, y entonces íbamos a entrar en qué tema, doctora. Es importante retomar que no porque el paciente ya me presenta esas características de definitivamente no come ningún alimento, todo lo rechaza, se cansa al masticar, siente dolor al deglutir porque puede ser otra de sus características, ya necesita, no quiero comer. Ya necesita una gastrostomía. No quiere decir que tiene que obligatoriamente hacer una gastrostomía, pero yo le pregunto una cosa antes de eso. Cuando la persona empieza con todos los problemas, casi siempre va unido a que pierde el apetito. Sí. Porque también se pierde el apetito, por los mismos problemas No. El medicamento que se consume me puede generar unos efectos secundarios, que son dentro de las características orales que nosotros vemos a nivel de la patología, como xerostomía, sequedad o inapetencia alimenticia, que puede ser efectos secundarios del medicamento con el que están tratando la patología. Ya. Es totalmente diferente. El que él me diga no quiero comer me refiero a que el paciente se cansa al masticar y le duele al deglutir, que se llama odinofagia. ¿Por qué? Porque sus músculos no trabajan de forma sincrónica para manejar el bolo alimenticio, entonces tragan entero, tragan con mucha fuerza. Yo no degluto una sola vez, una porción de alimento me dan más de 20 degluciones, entonces si con la tercera ya está cansado, él dice, no, pues yo no me voy a comer todo eso porque no voy a alcanzar. Doctora, estando esos músculos que no se recuperan, que no tienen ondulación, que tienen que tener, normalmente lo que conocemos es que el glotis no cierra, y entonces cada vez se queda ahí. Ahí aumenta el riesgo de broncoaspiración, por eso son pacientes que decimos que veníamos hablando de una rehabilitación a largo plazo. ¿Por qué? Porque su patología ya está muy afectada y está desacondicionado a nivel de masa y tono muscular.
pero sí tiene recuperación. ¿Qué quiere decir? No le voy a devolver su elasticidad y su función muscular como si tuviese 15 años y no hubiesen diagnosticado la patología, pero sí voy a lograr que sea funcional. ¿Por qué? Porque nosotros en el centro hacemos un manejo diferencial con uso de equipos. Trabajamos láser terapéutico que me activa la célula y trabaja la regeneración de la masa muscular, que lo expliqué inicialmente, es de las principales características que la patología muscular me afecta. Y con electroestimulación trabajo la función a nivel de tono muscular, logrando que ésta me genere mayor excitabilidad, elasticidad, contractibilidad, resistencia, movimiento, que son lo que se va afectando a nivel de tono muscular. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como reacondicionamos la musculatura, le enseñamos al músculo cómo debe hacer sus movimientos sin generarle gasto energético al paciente, porque lo que nos interesa es que él se nutra, que respire bien, que hable bien de una forma coordinada, de acuerdo a cómo sus funciones nos pueden dar. ¿Qué hacemos en algunos casos que hemos necesitado? Cuando ya nos llega el paciente demasiado desacondicionado, que ha perdido muchísimo peso, que ya el músculo y que tiene una edad muy avanzada, más de 80, 85 años, aunque he tenido abuelitas de 90, 92 años que parecen unas muñecas y responden súper bien. La edad no es un componente como tal para evaluar, pero sí depende cómo está su masa muscular, que yo digo definitivamente este caso se va a tardar mucho y yo necesito que ella coma ya, que se nutra ya. En este caso sí solicitamos y que el riesgo de broncoaspiración es masivo, que todos sus alimentos están quedando a nivel de pliegue vocal, que está generando voz húmeda y que me viene con neumonías aspirativas a repetición. Ahí sí solicito y hacemos la remisión a manejo por gastroenterología para un suplemento, una vía alterna de alimentación, que es gastrostomía. En esos casos muy avanzados. Mientras le trabajan y le pueden mientras se revertir. rehabilita. ¿Por qué? Porque si yo no me nutro, si yo no me alimento, el músculo no me va a responder, porque el músculo responde en función a nivel de la bomba sodio-potasio. Entonces, cuando el paciente no se nutre, cuando el paciente no come, me hace una alteración electrolítica y esta bomba sodio-potasio se altera y el músculo no responde ante contracción, ante elasticidad, los movimientos se incoordinan más. Entonces tenemos el componente neurológico del deterioro de la patología más el componente orgánico, porque el paciente no se está nutriendo. Entonces va a ser más difícil rehabilitarlo y el objetivo es la rehabilitación. Lo que hacemos esa sugerencia en un caso que esté muy avanzado. Sí. ¿Para qué? Para Por que lo sea menos una rehabilitación es una medida urgente exitosa. para cuidar la vida del Exacto. paciente. Pero dependiendo si me presenta todos estos síntomas. Si viene con los síntomas de alarma iniciales que mencionaba anteriormente, lo podemos tratar a tiempo haciendo restricciones. Por el momento no me va a consumir sólidos. Yo sé que necesita hidratarse, yo sé que le gusta el café, le gustan los jugos, le gusta tomar mucha agua porque produce la sequedad, entonces lo vamos a hacer con espesante. Ahí hacemos restricciones porque lo podemos manejar y vamos a evitar que se nos broncoaspire. Esas medidas son muy importantes, vea Belfort. Tuvimos hace poquito un caso en la fundación, tenemos varios casos, pero tuvimos hace poquito un caso en la fundación de un paciente que estuvo asistiendo y pues ya por las complicaciones que tenía, porque no tenía propiamente Parkinson, sino un parkinsonismo que atacaba todos los sistemas, tenía mucho problema, tenía una disfagia severa, pero suspendió las terapias. Y entonces, claro, el problema que tenía estaba en peligro la vida de él. Lo que pasa es que los pacientes no alcanzan a dimensionar ni la familia, hasta dónde es la gravedad. Entonces, precisamente, al poco tiempo, se broncoaspiró y se murió. El problema Entonces, es que es por la falta de conocimiento y es normal porque no todas las familias conviven con un caso de estos y son ajenos a estos síntomas de alarma. Y no solamente me broncoaspiro, no solamente se genera infección respiratoria con los alimentos, con la propia secreción es normal, hay infección, hay pacientes, como hablábamos inicialmente, que con la propia saliva dice, y se me fue por el camino viejo y le da muchísima tos. Sí. Ahí ya me está haciendo una microaspiración o una aspiración hacia el pulmón. A repetición eso me genera una infección. Entonces este caso era un caso muy avanzado porque no se manejó como su patología, como el parkinsonismo, sino como el Parkinson y el manejo a nivel de tono muscular es totalmente diferente. Sí.
Entonces se avanzó muy rápido su enfermedad cuando llegó al manejo por fonoaudiología especializada. Fue cuando ustedes me buscaron para atender a los pacientes de la fundación. Lo conocimos en la fundación y dijimos el manejo es urgente y es prioritario. ¿Por qué? Porque el paciente consumía todos los alimentos, eran líquidos y con pitillo, pero generaba voz húmeda, le quedaba acá el alimento, la voz le cambiaba totalmente y le daba tos inmediato. Entonces él era 2, 3 ingestas, no más. Y a la hora volvía, 2, 3 ingestas, no más. Y nosotros seguimos haciendo funciones como respirar, como caminar, y eso nos genera gasto energético. Entonces nos llegó con un cuadro de desnutrición, de deshidratación y signos de broncoaspiración constantes. Tenía muchas secreciones, entonces el manejo prioritario con él era ayudarle a manejar sus propias secreciones porque le estaban obstruyendo su vía aérea, no podía respirar bien. Él todo el tiempo me decía, estoy fatigada, no me siento bien, me canso. Para desplazarse de una silla a otra no podía. Entonces lo que está pasando con el otro paciente que está postrado en cama, que lo han llevado nomás 2 veces, que necesita el tratamiento para poder respirar bien. Exactamente. Él ya tiene, porque él ya tiene la gastrostomía, pero para respirar le está afectando. Exacto, porque las secreciones hay que manejarlas, hay que ayudarlas a que las expectore o las degluta, porque ellas se quedan sobre el pliegue vocal, que era lo que les explicaba. Cuando yo respiro, él se abre, cuando degluto, él se cierra y se tensa para proteger la vía aérea y que el alimento, que la secreción, que todo el mecanismo que yo vaya a deglutir se vaya por la zona faríngea y llegue hacia el estómago. Entonces, cuando está muy desacondicionada, cuando la patología ya está avanzada, el pliegue vocal no me responde y lo que hace es que se queda abierto o medio se cierra y hay unos espacios de aire, por ahí se hace la penetración de los alimentos. Y no es necesariamente que eso ocurra con los años en Parkinson. No. Hay un paciente que recién le diagnosticaron la enfermedad y le empezó precisamente por esa parte. Qué complicado. Por eso la edad no es un componente agravante, que tenemos pues que se complican, pero hay pacientes que hemos tenido pacientes que tienen más de 20 años con su diagnóstico y es una patología que no ha avanzado a nivel de disfagia y disartria. Pero como los pacientes que tienen 1 año, 2 años y evoluciona impresionante. Eso tiene que ver mucho con el manejo también, de los ejercicios, de las terapias, ¿cierto? No, hablábamos que lo que pasa es que uno por desconocimiento empieza las cosas mal. Yo, por ejemplo, pensaba que había que hacer fisioterapia. O sea, desde el principio, desde que le diagnostican. Terapia respiratoria. Y eso, de hecho, se necesita para Parkinson. Pero resulta que con la doctora estamos aprendiendo que primero es el acondicionamiento de la musculatura. O sea, primero es la fonoaudiología especializada y luego si viene la otra. Fonoaudiología. Bueno. Es como, pues no soy fisioterapeuta y no tengo idea al respecto. Entonces, disculpe si de pronto alguien escucha, algún otro profesional de apoyo escucha esto, pero es como si le pida a un paciente que tenga mucho tiempo en una cama que salga a correr. Es imposible, no me lo va a hacer porque su musculatura está desacondicionada, no tiene fuerza, no se ha movido en mucho tiempo. Entonces es algo ilógico que empecemos exigiéndole que corra, que trote porque necesito movimiento después de una lesión tan grande. Es lo mismo con los pacientes de Parkinson a nivel de disfagia y de disartria, porque son pacientes que me vienen presentando características. Nada más con la masticación es un enfoque para empezar a preocuparnos. Mastica y se cansan, se quedan con el alimento en la boca y después necesitan líquido para tragar. Ahí ya está grave. Sí. Bueno, entonces quiere decir, resumiendo, el problema hay que manejarlo, hay que tratarlo. El Parkinson no lo mata, pero la broncoaspiración, la neumonía, el atragantamiento lo mata, lo puede matar. Y lo otro es que es un tratamiento que debe hacerse preventivo. Exacto. No hay que esperar hasta llegar al problema. Exactamente, nosotros estamos trabajando con la fundación un tipo de tratamiento diferente que se llama estimulación transcraneal con uso de láser, que nos permite trabajar la ruta del neurotransmisor principal que se está afectando, que es la dopamina. Es el primer neurotransmisor
con mayor deterioro, con mayor afectación, y nosotros trabajamos su ruta motora porque el neurotransmisor tiene funciones, tiene varias funciones a nivel cerebral, como a nivel de habla y a nivel de deglución necesita una secuencia de movimientos, trabajamos ese tipo de ruta, la ruta de secuencia motora de movimiento. ¿Qué hacemos? Dependiendo del tipo de avance de su patología, hacemos que pueda otra vez a suplir ese funcionamiento, activar esas áreas en donde se produce este neurotransmisor para que su función mejore. Tenemos claro que es una patología en deterioro, hablábamos que es una patología silenciosa y que con el tiempo va a generar mayores afectaciones, pero lo que hacemos es evitar que esta afectación se prolongue masivamente y darle calidad de vida al paciente. Buscamos que otras áreas del cerebro nos trabajen esas funciones alternas para que no se vea tan afectado. Doctora, estamos llegando al final del programa. Tenemos que hacer otro programita con usted también. No sé cuántos más vengan. Hay mucho tema para tocar. Mucho tema. Entonces tenemos una sesión del programa que es la pregunta de los oyentes. Tenemos una pregunta que envió Marta Franco. Dice, ¿por qué la disfagia y la disartria son variables? ¿Por qué la disfagia y la disartria son variables? Bueno, la disfagia tenemos el componente, la clasificamos como disfagia orgánica o neurogénica. Motora o neurogénica. Eso. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir motora? Que es por una afectación de cuerpo extraño. Un ejemplo, puede ser un paciente con un tumor, que tiene un tumor en faringe, tiene un tumor en lengua, eso ya es un cuerpo extraño que me está alterando la función deglutoria. Puede ser un paciente con una cánula de traqueostomía que le impide sus movimientos para deglutir, eso es una disfagia motora. Neurogénica es una patología de afectación neurológico que me está alterando toda su función. Entonces, desde ahí hay una totalmente diferencia. ¿Cuándo lo tenemos que diagnosticar? Porque sus síntomas y sus signos son totalmente diferentes y se van a manifestar de otra manera. Y tenemos disfagia oral, disfagia orofaríngea. Y hay que detectar qué etapas de la función oral se están afectando, como a nivel masticatorio, como a nivel de preparación del alimento, del bolo del alimento. Eso es lo que determina que sea variable. Exactamente. Porque no siempre es igual. No siempre es igual. Como lo hemos dicho, siempre tenemos que aprender a detectar que cada paciente es diferente, cada ser humano es diferente, y tenemos ahorita más de 32 casos en la fundación y a ningún paciente se les da el mismo manejo. No quiere decir que lo que yo hice en este momento con él lo voy a repetir con el otro, y así con nosotros, porque cada uno presenta totalmente diferencia a nivel de masa, de tono muscular. Lo mismo con las características del habla o con la disartria, que es la alteración en la producción del habla, porque hay pacientes que tienen una habla muy rápida que no se le entiende absolutamente nada, como hay pacientes que tienen una habla totalmente lenta, pero los dos tienen Parkinson, y ahí ya estamos notando la diferencia. Hay otra sesión que son 2 tipsitos, doctora, 2 tipsitos para los oyentes de manejo, que ellos puedan hacer en sus casas. Bueno, uno básico, importante para todos estos pacientes que tienen constante sensación de cuerpo extraño, que degluten con líquido, con cualquier tipo de alimento y sienten que les quedó molestia y que tienen que carraspear constantemente. No, espere que tomo más agua porque es que acá me quedó algo. O los pacientes que hablan mucho o que tienen esa sensación de cuerpo extraño y todo el día están tosiendo o con carraspeo, es hacer un control del cierre glótico. Girar la cabeza, mantenerla 10 segundos a cada lado, respiro lentamente, voy hacia el otro lado, mantengo 10 segundos. Eso es un control de cierre glótico pasivo. ¿Qué hago? Que el pliegue vocal se estire a cada lado, se une, descansa, vuelve y se une. Eso es. Lo pone a trabajar. Exactamente, es un control del cierre glótico pasivo,
que Cuando así usted me dice quede. cierre glótico es que el vuelva El pliegue a- vocal el cierre, se vuelva una. a cerrar. Exactamente, qué esa es bien. la función que hace de protección a nivel de deglución. Sí. Entonces, con este ejercicio es un básico, es práctico, no nos quita mayor tiempo, 10 segundos a cada lado, descanso, vuelvo y repito y ya, puede hacer su función, lo puede hacer en el trabajo, lo puede hacer en la casa, lo puede hacer viendo Sí, televisión. muy sencillo. Lo recomiendo cuando hay esta sensación de cuerpo extraño con los alimentos, antes de cada alimentación, al desayuno, a la cena, al almuerzo. ¿Para qué? Para que preparemos el pliegue vocal, le digamos, bueno, voy O sea, a comer, necesito voy que a hacer esté. mis ejercicios para comer. Exacto, se sientan, ya tiene su alimento y bueno, primero a un lado, al otro, descansan y vuelven y repiten. A nivel de coordinación nemofónica, que era el objetivo de hablar el día de hoy sobre la respiración, que es totalmente diferente al manejo como se debe dar, el manejo adecuado es hacer rendimientos. ¿Qué es el rendimiento? Con una sola respiración, mantenerlo hasta por lo menos básico. Empecemos con los días de la semana. Respiro profundo, una inspiración. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y bota al aire lentamente. Vuelve y lo repite, lunes, martes, miércoles, 3 veces. Cada ejercicio se debe hacer 3 veces porque si no, yo no le doy el estímulo propioceptivo al músculo del movimiento, ni tampoco le doy el engrama a nivel cerebral y decirle, así se debe hacer la función. Sea, quiere decir en mis palabras que con las repeticiones usted hace que el músculo reciba la información. Exactamente. Si yo lo hago una vez o me exijo, al contrario, no duro 10 segundos sino 15 segundos, puedo generar fatiga muscular. Sí. Y si lo hago menos de 10 segundos, no le estoy enseñando nada al músculo porque los músculos tienen memoria, O sea, los músculos tienen células. Exacto. Bueno, después de esos 2 tipsitos viene una pregunta obligada y terminamos. Esa pregunta es, con el cierre glótico, yo he escuchado mucho que hay que poner a la persona a pronunciar palabras con la K. Con la K. Kilo, por ejemplo. A ver, la función de la K, ¿cuál es? La K me ayuda a subir la parte posterior de la lengua. Es uno de los, está clasificado entre los fonemas posteriores. Pero la K me ayuda a la presión subglótica. ¿Qué quiere decir? Al escape del aire. Por eso, como les trabajan... Exacto, como les trabajan respiración sin tener en cuenta un componente, sino tiene que respirar y con fuerza porque no se le está escuchando, entonces los ponen a trabajar con fonemas que favorezcan esa presión subglótica. ¿Qué quiere decir? Que el aire salga con fuerza y ayude al movimiento fuerte de los pliegues vocales. Pero sí sirve para mejorar la parte. Pero depende cómo esté el pliegue vocal. Sirve, pero no a la vez. Eso, sí. Bueno, doctora, le agradezco mucho. Quedamos en que vamos a programar otra sesión. Y Belfort, muchísimas gracias. Ya estoy observando. Vendrán los consejos que los veremos aplicados. Muchas gracias a doña Ofelia por la invitación para ser parte de este programa, por la invitación a ser parte de la fundación. Ha sido un trabajo muy gratificante y ante cualquier duda o que nos quieran contactar, que detecten un caso sea de Parkinson o sea de otro tipo de patología, estamos totalmente a disposición. Entonces pueden enviar las preguntas para la doctora al correo de la fundación fparkinsoncafetero@gmail.com. Visiten la página parkinsoncafetero.org y las redes sociales. Entonces ahí pueden ver hay una foto sobre el tratamiento de la disfagia y algún artículo, ahí pueden verlo. Hasta la próxima. Recuerden que el programa es a las 10 de la mañana los lunes, con repetición los sábados 10 de la mañana. Leven Radio, que es www.levenradio.com. Exacto. Y también por allí una aplicación de Tuning Radio que pueden encontrar también allí, nos pueden encontrar. Sí, Tuning Radio, entonces es una aplicación que se puede descargar y encuentran la emisora online. Qué bien. Para aquellos que quieran descargar la aplicación allí en el celular. Sí. Fácil. Sí, para escucharla desde donde estén. Está bueno ese dato. Y muchísimas gracias también por la invitación. Esperamos continuar trabajando por el programa. Listo. Hasta la próxima.